Yo voy a hablar en concreto del ámbito de lo que es la transición energética desde la rehabilitación de edificios. Vengo de Intromac. Intromac es un instituto tecnológico dedicado al sector de la construcción, dedicado sobre todo a innovar en el sector de la construcción. O sea, nos hemos orientado a lo largo de los 25 años de trayectoria del centro a empresas, fabricantes, profesionales del mundo de la construcción. El mundo de la construcción que ha sido totalmente demonizado con la crisis inmobiliaria, ¿no? Y que desde 2008 hasta ahora, bueno, pues el sector mmm, prácticamente, o sea, es que ha estado tan tocado que mucha de los profesionales y de la mano de obra que alimentaban nuestra economía, pues se han marchado a otros sectores, ¿no? Ahora, bueno, pues con el devenir de los años se ha apostado por otros modelos económicos y nuestro parque edificado pues se ha quedado abandonado, obsoleto, sin medidas de eficiencia energética, sin ninguna cultura, porque realmente en nuestro país no ha habido una cultura de rehabilitación como tal, no ha habido una cultura de invertir en el mantenimiento, en la mejora del confort en nuestras viviendas, ¿no? Sino que pues más bien se ha apostado por un modelo de inversión en obra nueva. Ahí sí, ¿no? Ahí sí que parece, bueno, pues que a todos nos ha convencido, ¿no? De que eso era una apuesta de futuro, que era algo seguro. No así en el caso de la rehabilitación. Bueno, perdonad, así que salte un poco de una cosa a otra. Estamos en Cáceres, pertenecemos al SECTI, al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Colaboramos con la Universidad de Extremadura en múltiples proyectos y proyectos de innovación, y nos dedicamos mucho también a la transferencia de resultados. Esa es una parte muy importante, el contar qué cosas funcionan, dónde están las buenas prácticas. Damos formación también, asesoramiento a entidades públicas y privadas, y lo que cada vez vemos que es más necesario es un tema que se ha repetido aquí mucho, ¿no? Que es la colaboración, la cooperación, el trabajo en red, porque bueno, pues realmente hay una necesidad, una necesidad de transformar la economía, de atender a retos que pues no parecían tan importantes hace unos 10 o 15 años. Sin embargo, en esta cuestión de la rehabilitación, las regiones y los países que han trabajado y que han apostado por tener estructuras de organización, administraciones que gestionan la rehabilitación, pues hoy en día están mucho mejor posicionadas para dar respuesta a esta cuestión de la transición energética. La construcción es un sector que consume muchos recursos, consume suelo. Cuando hablamos de obra nueva, consume muchos recursos materiales, que hay que extraer esa materia prima, hay que transformarla, hay que fabricar esos productos de la construcción, hay que colocarlas en obra, y digamos que se consume mucha energía para climatizar nuestros edificios. Si nosotros entendemos todo ese parque edificado tan extenso que tenemos, en particular en Extremadura, no hemos crecido precisamente en población. O sea, más que una necesidad real de vivienda nueva, quizá haya áreas donde sí, haya municipios donde sea necesario invertir en obra nueva, pero sobre todo tenemos un recurso, tenemos un parque edificado. Saquémosle partido a ese recurso. Cuando hablamos de economía verde, acá hablamos de economía circular. ¿Para qué ocupar más suelo en zonas que a lo mejor no tienen ni siquiera un urbanismo, no están bien conectadas con lo que es el centro de las ciudades, no suponen una dependencia del coche o de transporte público, que también es costoso hacer acerados, asfaltar calles, alumbrado, recogida de residuos, en fin? Sobre todo también hay una cuestión social, física y social de fondo, que es que si los edificios no se mantienen y se abandonan, pues al final generan puntos negros y que son fruto pues de otros conflictos del tipo que sea: ocupación, daños, ¿no?, en la propia imagen, acumulación de residuos,
zonas insalubres, ¿no? Entonces, bueno, básicamente destacar esa necesidad, ¿no? O sea, que a la hora de transformar nuestra economía hacia esos modelos, digamos, más sostenibles, pues es fundamental y necesario atender el parque edificado como recurso, porque además rehabilitando también se mejora el entorno y se hace que las ciudades sean más sostenibles, ¿no? Y más saludables. Desde Intromac mantenemos un convenio de colaboración con la Junta de Extremadura. Intromac pertenece a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, y tenemos un convenio de colaboración con la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para gestionar unas viviendas experimentales que constituyen el Centro de Innovación y Calidad de la Edificación. No sé si alguno de ustedes lo conoce, pero bueno, consiste en 2 viviendas experimentales idénticas, no sé si se ven bien en la diapositiva, las cuales, bueno, pues representan a la vivienda social, vivienda de protección oficial, y están completamente monitorizadas con más de 800 sensores, y de lo que se trata es de demostrar de forma, digamos, experimental y a escala real, aplicación de soluciones de mejora energética en la vivienda experimental y comparar su comportamiento, su mejora su reducción en el consumo energético, su mejora en el confort respecto a la vivienda patrón, que es una vivienda que no se altera, ¿no? Bueno, hemos hecho a lo largo de los últimos 15 años, pues participado con estos demostradores experimentales, que no hay 2 iguales en España y probablemente en Europa tampoco, porque son 2 demostradores a escala real, que están bajo unas mismas condiciones ambientales y que nos permiten hacer ese testeo y esa comparativa. Bueno, pues se han participando sobre todo y consiguiendo la financiación a través de programas de innovación europeos, fundamentalmente europeos, porque es verdad que a nivel nacional no se apuesta tanto o de manera, digamos, viable para hacer este tipo de trabajos. Es en Europa donde podemos un poco aspirar a conseguir financiación para este tipo de proyectos, que son consorciados con otros grupos, a veces son nacionales y regionales, a veces son de otros países, bueno, donde se han testeado pues estas soluciones de aislamiento por el exterior, aprovechamiento de fotovoltaica, sombreado, particularmente teniendo en cuenta el clima que hay en Extremadura, ¿no? Nos sobra el sol en verano, y en invierno pues nos conviene aprovecharlo y necesitamos calefacción, no podemos vivir sin la calefacción. Entonces, bueno, sí que estábamos muy orientados a contar, a hacer que empresas, fabricantes, profesionales, grupos de investigación vengan, nos conozcan, desarrollen sus proyectos, sus trabajos en estos demostradores de vivienda, publiquen sus trabajos de investigación, fabricantes testeen sus sistemas, sus tecnologías. Y bueno, esto ocupa buena parte de nuestro trabajo. Y vemos que es fundamental lo que hablamos, contarlo, ¿no? Vienen también muchas escuelas profesionales de la región, de todas partes de Extremadura, institutos y demás. Y es que verdaderamente hace falta todavía muchísima educación, muchísima cultura para comprender que realmente la tecnología está. O sea, hay soluciones de domótica, hay soluciones basadas en la inteligencia artificial, ¿no? Que van aprendiendo de cómo es nuestra manera de habitar los edificios para anticiparse y dar esas respuestas, ¿no? Que ajusten, digamos, la disponibilidad energética a nuestro consumo y optimicen, digamos, esa facturación. Pero la tecnología está más que desarrollada. Aquí hace falta una labor mucho más cultural y de apuesta decidida, ¿no? O sea, bueno, aquí estoy soltando algunas imágenes de distintos proyectos, de distintos trabajos. En este caso era testear con soluciones naturales y con materiales locales. O sea, aquí se ensayó pues en vez de utilizar aislantes procedentes de combustibles fósiles, ¿por qué no
testear con productos locales como es el corcho, ¿no? Que tiene un comportamiento muy interesante porque es un material, aparte de renovable y aparte de local, pues transpirable, ¿no? Para todo el tema de los alérgenos y demás, es ignífugo frente a accidentes, pues a diferencia de los poliestirenos, en caso de incendio, pues es un riesgo que nos estamos evitando, ¿no? Pues promocionar el uso de esos materiales naturales, ¿no? Como puede ser el corcho, la cal, etcétera. Como comentaba, pues todos estos trabajos los difundimos a través de esta página web que veis aquí de acicejuntaex.es, jornadas, formación, etcétera, lo trasladamos aquí. Otro proyecto en el que estamos trabajando, el proyecto FENERT, en colaboración con Portugal, es cómo fomentar habla de eficiencia energética en edificios públicos de arquitectura tradicional porque poniendo el foco en la arquitectura tradicional vernácula, que a la hora de intervenir en edificios de arquitectura popular es que muchas veces faltan los profesionales y falta también el conocimiento de cómo adaptar la normativa que regula y que es obligatoria para todos los técnicos y para todo el usuario que quiera hacer una rehabilitación en su vivienda o una obra nueva, cómo adaptarlo a las particularidades de la arquitectura vernácula. Una arquitectura que se ha hecho precisamente adaptada, ¿no? O sea, con un conocimiento aprendido a lo largo de los siglos y que tira de esos recursos, o sea, que no hay nada más circular y más verde que la arquitectura vernácula, porque aprovecha esos recursos naturales, está totalmente orientada a aprovechar la orientación solar, protegerse del frío, optimizar ese digamos, ese funcionamiento, ¿no? más bioclimático. Y hemos desarrollado talleres y también incluso talleres de formación a profesionales que todavía, aquellos que, o sea, que los hemos favorecido que los profesionales que todavía conocen esas técnicas tradicionales las den a conocer, organizando talleres y sobre todo grabando. O sea, el tema del vídeo también es muy importante, ¿no? Porque en un territorio tan extenso como el nuestro, conseguir que la gente acuda en fecha y hora a un sitio es complicado, ¿no? Es muy complicado. Entonces el tema de la grabación, la verdad es que es fundamental. Mencionar que en cuanto a empleo, el sector de la rehabilitación energética, en comparación con otros sectores, no se puede importar. O sea, para hacer rehabilitación energética tienes que contratar a personas del lugar, a fabricantes, a instaladores, a empresas de reformas, a técnicos, en fin, todos los trabajadores que aportan a ese servicio de rehabilitación tienen que estar en el lugar. Por lo tanto, no solo eso, sino que el producto que se deriva, ese edificio también, o sea, permanece en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy amplia la cadena de valor, es muy diversa, además toca todas las categorías profesionales. Hay ahora cada vez más servicios de mantenimiento, no sé, en Badajoz, en Cáceres, ponte a buscar a personal que te mantenga el aire acondicionado. Es que es, vamos, una tarea complicadísima. Entonces, concretamente ya en la parte, digamos, más de competencias desde lo social, sí que vemos que esta falta de cultura que incluso a las personas más vulnerables y que más les cuesta el pagar la factura energética y que más les cuesta, o que están tan preocupadas, como se ha comentado, con otros problemas que no prestan atención a esto, esto es una cuestión que yo creo que en esos trabajos en colaboración y con esa perspectiva de lo social es muy necesaria. Es muy necesaria que haya personas formadas que sean puntos, digamos, a los que puedan acudir estos perfiles vulnerables y se les pueda dar ese asesoramiento, como comentabas, Ana, de interpretar mi factura energética, visitar esa vivienda, ver realmente dónde están esos puntos donde se está perdiendo muchísima energía o cómo optimizar los horarios. O sea, ese asesoramiento lo llaman
puntos, sí, puntos de acompañamiento, puntos de atención energética, puntos de atención ciudadana, que desde luego se empieza por la factura. O sea, cómo detectar dónde está la vulnerabilidad, dónde está. Pues yo creo que ahí tenéis un trabajo muy, muy interesante que desarrollar, ¿no? En ese acompañamiento, porque todavía hoy en día, pues verdaderamente sigue siendo muy, muy complicado. Dar con los interlocutores adecuados y con ese perfil de persona que te lo resuelva todo, que te resuelva la solicitud de ayudas en el caso de que la haya, sobre todo cuando hablamos de multipropiedad, edificios multipropiedad, que te facilite la toma de decisiones dentro de una comunidad. Ahí yo creo que también sí que está destacando a nivel europeo, se está destacando bastante interesante la experiencia de las comunidades energéticas. En el medio rural en particular, que yo he visto muy acertado el programa, mira que es amplio, ¿no? Pero es que es un asunto muy, muy complejo. O sea, cómo afrontar el reto demográfico, la transición energética, la pobreza energética, ¿no? La vulnerabilidad. O sea, son cuestiones que requieren de un enfoque muy amplio y que se ha detectado que el tema de las cooperativas agrícolas, al tener, ahí sí tienen ya esa cultura de cooperación, de interés común. Entonces, esa cultura de cooperativa agrícola, qué pena que no, me parece que se han marchado las personas de cooperativa, sí, les resultaría muchísimo más fácil incorporar este componente energético, incluso aprovechando su propia infraestructura de naves y demás, para incorporar este punto, y ya tienen unos cooperativistas, ¿no? que va a ser fácil convencerles y hacer que se sumen a esta cuestión. Bueno, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en este proyecto que estaba comentando, que incide en el medio rural, es mapear esos agentes de la rehabilitación, dónde están. ¿Dónde están esos técnicos, ese personal que trabaja a lo mejor la tapia o morteros de cal, o que trabajan en rehabilitación? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿O dónde están las oficinas, digamos, que pueden acompañarles, bien sea desde el tercer sector, bien sea desde las administraciones públicas, bien sean los grupos de acción local? Muchas veces también dan o sea, aprovechar esas redes que tenemos para unir esfuerzos en esta materia, porque la necesidad existe y el reto, desgraciadamente, es mayúsculo, sigue siendo mayúsculo. Estas son algunas de las empresas que han colaborado con nosotros en EDEA CICE, que han implementado sus actuaciones. Y bueno, pues eso, hablaba de que realmente el reto es mayúsculo, ¿no? Hablamos de cuestiones como es el tema del acceso a la vivienda, pero a la vez de descarbonizar nuestra economía, de descarbonizar el parque edificado. A la vez tenemos o sea, sí que se ha detectado que la iniciativa individual, rehabilitando yo soy una convencida de la rehabilitación y de la eficiencia energética bueno, sí que puedo hacer cosas, ¿no? Puedo visibilizar y mostrar lo que yo he hecho, mi experiencia, ¿no? Que hablan también, ¿por qué no tirar o sea, hay un factor de comunicación y de poner esto de moda, que en otras regiones han sabido hacerlo divinamente. En Navarra han lanzado campañas fabulosas desde la administración pública. ¿Por qué? Porque ellos son, por ejemplo, en Navarra, también en Cataluña, también en País Vasco, en Asturias, no le han dado la espalda a la rehabilitación, han seguido manteniendo esas estructuras de oficina, esas estructuras de gestión, esa arquitectura, no arquitectura de planos y de arquitectos, arquitectura como estructura que sea capaz de canalizar y de coordinar y de interpretar de manera única los múltiples criterios cuando sea una convocatoria de ayudas que viene de industria, o si la convocatoria de ayudas viene de vivienda, o si es temas de accesibilidad que ahora a lo mejor están en un área que tiene que ver con otro departamento de lo social. Es muy complicado para un técnico, y ya no digamos para un usuario, defenderse en esta complejidad, tanto de la regulación como del tema de las ayudas, y sigue siendo una cuestión, pues eso, que requiere una inversión alta. Rehabilitar una vivienda hoy en día, pues hablamos, pues
Depende, claro, si estamos hablando de meter un ascensor, que eso también tiene ese componente social tan destacado. Cuando hablamos de tantísimos bloques de vivienda, viviendas de calidades de, pues a lo mejor de más de 50 años, con 5 plantas sin ascensor, es que ya se crea una problemática social de gente que no puede salir de su casa. Esas personas ya son mayores, entonces, o sea, todo esto requiere esa gestión coordinada y se comenta también mucho transversal, ¿no? O sea, donde trabajen de la mano no solamente distintos áreas con distintos digamos, perfiles, ¿no? Hablamos de formación, centros de formación, universidades, institutos tecnológicos, administraciones, asociaciones empresariales, colegios profesionales, agentes del tercer sector, sino también transversal en cuanto al enfoque, ¿no? Porque se tratan temas que tienen que ver con el urbanismo. Si hay que ocupar suelo para colocar un ascensor, pues hay que pedir una determinada licencia, a lo mejor hay que modificar un plan, el planeamiento urbanístico. También hablamos de temas de vivienda, pero de servicios sociales, también de economía y hacienda, porque las viviendas muchas veces no son de un solo propietario, sino que son muchos los que tienen que tomar decisiones. Entonces, también hay un asesoramiento jurídico fundamental. Bueno, no sé si se ve bien la diapositiva. Esta imagen algo ha pasado aquí, pero bueno, viene a incidir en eso, ¿no? Que cuando hablamos en que es necesario también dar un salto, yo como arquitecta parece que tendemos mucho a centrarnos en el edificio. Y realmente esto no es una cuestión de intervenir en un edificio, es una cuestión de intervenir en la complejidad de un entorno urbano que ya está construido y que afecta y trasciende, ¿no?, más allá del edificio, ¿no? Y luego está lo que hablamos, ¿no? La dificultad. Este informe AROPE, ¿no? Esta dificultad de los hogares para permitirse la vivienda a temperatura adecuada o tantos otros digamos, diagnósticos que no ayudan. No ayuda digamos, esa pobreza, esa situación de pobreza de la región con la inflación y el precio de los materiales, con el incremento del coste de la energía, con la falta, el desconocimiento. Entonces, esa población envejecida y con pocos recursos, o sea, ¿cómo les convences para invertir en, ¿no?, que son los principales propietarios hoy en día de los edificios y de las viviendas, con esa regulación y normativa compleja, con procesos que son largos y una gestión administrativa que no es ágil hoy por hoy? Bueno, y aquí sí que quería comentar un grupo de trabajo en el que participamos, es el Observatorio Ciudad 3R, que somos una asociación formada por personas que un perfil técnico fundamentalmente, pero que hemos trabajado en la administración local, desde las universidades, desde grupos de investigación, desde oficinas municipales dedicadas a la rehabilitación de viviendas y que, bueno, pues a lo largo de los últimos 7-8 años hemos estado desarrollando una serie de trabajos que inciden sobre todo en la necesidad de evaluar el resultado de esas políticas públicas de rehabilitación a nivel nacional. O sea, no solamente hay que hacer estrategias y políticas que funcionen, sino que hay que evaluar constantemente qué no ha funcionado y cómo se pueden mejorar, ¿no? En ese sentido, pues publicamos dentro de esa implementación de la agenda urbana, ¿no?, con los fondos Next Generation, que ya están a punto de terminar, pues nos encargaron un trabajo que es el elaborar una guía para favorecer a los ayuntamientos, diseñar esas estrategias locales de rehabilitación urbana, porque cada municipio tiene unos retos diferentes según su tamaño, según sus perfiles económicos, según dónde estén, según el parque edificado que tengan, el estado en el que se encuentren, los recursos de personal, de recursos humanos con los que cuenten. Entonces, bueno, venía un poco a servir de referencia y ha tenido bastante éxito, sobre todo para aprovechar la financiación que viene, que ya no es de Next Generation, ya es financiación de otro tipo, pero que ahora mismo las políticas de cohesión, los fondos FEDER, todo va unido a pedir dónde está esa estrategia participada, dónde está ese trabajo de participación que exige el diseño de cualquier estrategia hoy en día, ¿no? Y
Bueno, pues una de las claves es para generar empleo es que haya demanda de un servicio. Y para activar esa demanda, pues aquí yo me he atrevido un poco a lanzar conclusiones de todos estos trabajos, de la experiencia que tenemos acumulada, para poder activar la demanda que genere ese empleo. Porque, o sea, empleo existe, pero a veces pues, hay que facilitar, por ejemplo, desde la administración, esa labor de diagnóstico, ¿no? De cuáles son los recursos, dónde están nuestros puntos débiles, cómo afrontar esas amenazas, ¿no? De despoblación, de abandono, etcétera. Cómo a veces es más eficaz incentivos fiscales que para ganar la confianza que no subvenciones que requieren, son más complejas de gestionar, sobre todo cuando son a particulares. Las ayudas son más fáciles de gestionar cuando abarcan lo que ahora llaman, y se están orientando así, entornos de rehabilitación preferente, es decir, basados en un diagnóstico, tú diseñas un plan de ayudas para áreas más vulnerables, pueden tener vulnerabilidad física en los edificios o vulnerabilidad social, y diseñar oficinas que gestionen la rehabilitación en ese entorno que se ha identificado, en ese entorno urbano, y que esa oficina gestione de acuerdo a cuáles las necesidades de ese barrio. Bueno, es muy necesario formar a profesionales cualificados, especializados en rehabilitación. Como comentaba, muchos se han pasado a otros sectores y es muy difícil encontrar profesionales bien cualificados. Y luego también otra figura de empleo que yo confío bastante en que va a tener o sea, es el agente rehabilitador. El profesional que sea capaz de dar un producto de rehabilitación energética llave en mano, de gestionar, de hacer toda esta labor de interlocución con la administración, resolver cuestiones de tipo jurídico, interpretar la normativa, pero a la vez coordinar a los profesionales y a las empresas que intervengan en esa rehabilitación, un interlocutor único que facilite esa actuación a un nivel de barrio. Y luego otro elemento que es fundamental para activar la demanda es esas oficinas de gestión de la rehabilitación. Pueden ser de carácter público, de carácter privado, pueden tener un carácter mixto, pero tiene que haber sobre todo una iniciativa y un control desde la administración pública, pensamos, y unas oficinas o un punto de atención y de acompañamiento a la ciudadanía, porque verdaderamente pues, es necesario, ¿no? Y nada, bueno, aquí algunas escenas pues participamos en bastantes foros. Este era un foro de intercambio de experiencias en temas también apoyado en el tema de las comunidades energéticas. Nosotros como tal no entendíamos tanto, no tenemos una labor tan destacada en comunidades energéticas, pero sí tenemos conocimiento en toda esta parte de la rehabilitación energética y de cuáles son las necesidades de la región para abordarlas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante participar en foros de este tipo para detectar dónde se han hecho bien las cosas y dónde hay otros que con una situación de partida similar a la nuestra, pues han sabido resolverlo, ¿no? Y bueno, hasta aquí es lo que quería contar. Muchas gracias.